¿Qué, chicos? ¿Tienen alguna duda? Propusieron varias cosas en realidad. Hubieron propuestas más bien interesantes, donde intentaban hacer las uniones de los átomos de carbono con reactivos de Grignard. Es decir, de hecho fue una tendencia que vi durante el examen. Es decir, el primer corte lo hacían directamente aquí. Y planteaban que este va a ser la parte positiva y esta la parte negativa. Y esta parte negativa la pensaban obtener a partir de el reactivo de Grignard correspondiente, que esto lo obtenían a partir de, no sé, la bromación, ¿qué sería? Del etanal y subsecuentes reacciones. O sea, bajo esta lógica de unir positivos con negativos está bien, solo que en general los reactivos de Grignard son incompatibles con los grupos carbonilos. Y esto es porque los grupos carbonilos en sí mismos tienen carbonos positivos. Es decir, este carbono que está aquí, al estar unido a dos veces a un átomo de oxígeno, tiene una fuerte carga positiva, el cual se va a atraer a un reactivo de Grignard. Recuerden, esto es básicamente un carbanión, entonces va a haber atracción negativo-positivo, le va a dar electrones, y el oxígeno se va a llevar los electrones que siempre quiso, y se va a obtener un alcohol. Pero bueno, como ustedes en este punto no tenían motivos, bueno, no había razón por la cual supieran esta reacción, y usaron la lógica de unir positivos con negativos, pues se las considera correctas, solo que ya viendo la reactividad de los otros grupos funcionales presentes en las moléculas, pues no sería lo más correcto. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, chicos? Voy a borrar todos los dibujos. Siguiente pregunta que aparece es: escoja los productos formados al tratar el ácido maleico, el que está aquí dibujado, con agua de bromo. Agua de bromo es un nombre genérico para una disolución de bromo en agua. Recuerden, cuando estamos poniendo un halógeno en un agua, estamos favoreciendo la formación de una aloidrina. Recuerdan, el mecanismo de esta reacción empieza por el ataque nucleofílico, del alqueno hacia el halógeno, de tal forma que se llega a un intermediario cíclico de 3 miembros. Sean un poquito más chicos los dibujos. O sea, se llega a un intermediario de este estilo. Que le llamamos un ion aldonio. El cual puede reaccionar con un nucleófido presente, en este caso el agua, para abrirse. Algo muy importante que deben notar es que esta molécula es simétrica. Es decir, nos va a dar igual que el agua ataque por este lado o por el otro lado. Puede atacar por aquí o puede atacar por acá. Si hacemos esto, nos va a dar conducir, ya sea, bueno, en ambos casos el producto trans, ya sea con el hidróxido atrás del lado derecho o el hidróxido atrás del lado izquierdo. De hecho, si se dan cuenta, estos par de compuestos son enantiómeros. Y como de hecho, desde el primer paso, como este ion bromonio se puede formar en cualquiera de las dos caras y son equivalentes, esta reacción siempre nos va a dar la mezcla de enantiómeros. ¿Les queda claro, chicos? Sí. Okay.
Esta reacción es, bueno, el siguiente es una observación más bien experimental que tienen que explicar. Les dice básicamente que intentaron hacer la reacción de hidratación del estireno, este es el estireno, utilizando ácido sulfúrico y agua para obtener el alcohol correspondiente, el alcohol bencílico correspondiente, ¿no? Sin embargo, intentan hacer la purificación y, oh sorpresa, no obtienen el producto que ustedes querían. Esperaban, no sé, obtener un líquido y obtienen un sólido, resinoso, insoluble en casi todo. Y les piden que expliquen qué es lo que podría estar pasando. Aquí hay varias claves importantes que deben tomar en cuenta. Uno es, al estar intentando hacer la reacción de hidratación con ácido sulfúrico, estamos generando en algún punto un carbocatión. Esa es la primera parte. Y de hecho se forma un carbocatión de tipo bencílico, el cual es bastante estable porque está estabilizado por resonancia con el anillo. Sí, esta reacción es bastante favorable. Ahora, para que se haga la reacción de hidratación, una molécula de agua tendría que actuar como un nucleófilo y reaccionar con este carbocatión. Sin embargo, no es el único carbocatión que está presente en el medio. Otro carbocatión que está presente en el medio serían los iones sulfato. Voy a poner sulfato, que podrían reaccionar con este carbocatión. Y saltarlo hasta acá. De tal manera que este podría ser un producto secundario. ¿No? Y que de hecho, si ponían esta opción, era más o menos, o sea, era una opción más o menos válida. O sea, definitivamente podría ser un reactivo secundario, un producto secundario. Sin embargo, tienen que regresar a sus evidencias experimentales. Les está diciendo que el producto que se tiene en realidad es resinoso, o sea, es un sólido y que es insoluble en casi todo. Ustedes esperarían, en realidad, que este compuesto, que es un éster sulfato, sea en realidad muy soluble en agua, por el hecho de que tiene un fragmento sumamente ácido, disociable, polar. Entonces, pues no sería congruente con la observación experimental. Entonces tenemos que buscar otra alternativa. Y tenemos que pensar en qué otros nucleófilos hay en el medio. Y pues resulta que el otro nucleófilo que hay en el medio es el mismo estireno. Después de todo, la primera reacción, la formación de carbocatión, se dio porque el estireno actuó como nucleófilo. Entonces puede ceder sus electrones a este carbocatión y formar un enlace carbono-carbono. Y se genera de nuevo un carbocatión. Solo para que no se pierdan, voy a numerarlos. 1, 2, 1, 2. ¿Por qué se adición en este medio, en esta forma? Porque se forma un carbocatión de nuevo bencílico, el cual va a estar estabilizado por resonancia. Y, oh sorpresa, de nuevo un carbocatión, y puede reaccionar con otro nucleófilo, que va a ser el mismo estireno, y sucesivamente. Entonces, lo que estamos viendo es una reacción de polimerización. ¿Y qué polímeros conocen? Pues conocen textiles, la ropa, son polímeros de carbohidratos. Conocen las proteínas, que son polímeros de aminoácidos. Y conocen a los plásticos, que son polímeros de alcanos, o de alquenos, o de anillos aromáticos. Y, no es, y algo que pueden observar en todas estas clases de polímeros es que son insolubles en casi todo, ¿no? O sea, tu ropa no se va a disolver en agua, no se va a disolver en etanol, no se va a disolver en éter, no se va a disolver en acetona, no. Un trozo de carne no se va a disolver en agua, no se va a disolver en alcohol, no se va a disolver en éter, no se va a disolver en acetona. No. Y el plástico, o sea, los plásticos en general no suelen ser muy solubles.
sea, no se disuelve en agua, no se disuelve en etanol, no se disuelve en acetona. Bueno, acetona tal vez un poquito, tal vez un poquito en hexano. Pero pues esta poca solubilidad es un gran indicio de que se está formando un polímero, especialmente porque tiene aspectos resinosos, como los plásticos, más bien. O más bien se aprecia que no es cristalina. ¿Ok? Entonces, con que pusieran polimerización, está bien. ¿Alguna duda, chicos? No sé si no habían visto esta posible reacción cuando estaban resolviendo el examen. Y pues de hecho aquí se forma poliestireno, que les debe medio sonar porque es un material muy utilizado. Y todos los derivados del estireno, todos polimerizan muy fácilmente. Polimerizan aunque tú no lo quieras. Hay unos derivados del estireno que de hecho polimerizan en sólido, o sea, el compuesto puro en sólido frío polimeriza, porque se forman radicales con el aire y eso es suficiente para que empiece la reacción. ¿Alguna duda, chicos? Muy probablemente no vuelva a reaccionar si se adiciona sulfato. Más bien lo que estaría pasando es que esta reacción de adición del sulfato es más bien reversible. O sea, en el mismo medio este sulfato se puede disociar y se vuelve a generar carbocatión. Entonces en realidad no es estable. De hecho, casi siempre cuando usan ácido sulfúrico se va a formar esto como bueno, es una posibilidad que se forme esto como un intermediario y que luego se dé una reacción de sustitución nucleofílica con el agua para llegar al alcohol correspondiente. De hecho, tal vez ese sea el mecanismo correcto de la hidratación de alquenos. Es medio feo, disculpen, no puedo dibujar también con el mouse. Formaría eso sí ya es un producto estable. ¿Ok? Si ya no tienen más dudas, vamos a seguir adelante. La siguiente dice que es la síntesis del siguiente tranquilizante, es un compuesto real, requiere la siguiente transformación, pasar de este alqueno a este alcohol. Y les dice que escojan todas las condiciones posibles que pueden promover esta reacción. Aquí lo que tendrían que determinar es qué tipo de alcohol estamos formando, cuál es el tipo de transformación que estamos viendo. Es decir, tenemos tres métodos principales para hacer alcoholes desde un alqueno. Uno es la hidroboración oxidación, otro es la hidratación catalizada por ácidos y otro es la oximercurización de mercurización. Cada una tiene sus peculiaridades y sus usos muy particulares, ¿no? Ustedes saben que la hidroboración oxidación la usamos cuando queremos obtener el alcohol de anti-Markovnikov, es decir, donde el grupo hidroxilo quede en la posición menos sustituida. La hidratación catalizada por el ácido o por oximercurización de mercurización la usamos cuando queremos obtener el producto de Markovnikov, donde el grupo hidroxilo permanezca en el carbono más sustituido. Entonces tenemos que determinar si la transformación que queremos es una hidratación tipo Markovnikov o una hidratación anti-Markovnikov. Y aquí podemos ver que el grupo hidroxilo queda en la posición más sustituida posible, es decir, donde estaría el carbocatión más estable, porque es una posición, primero que nada, terciaria y además bencílica, entonces es súper estable el carbocatión en esa posición. Una vez determinado eso, pues podemos descartar la hidroboración oxidación y tenemos que pensar, es tanto la catalizada por ácido en agua como la oximercurización de mercurización
la usamos para obtener alcoholes de Markov-Nikov. Sin embargo, la diferencia es que uno va por carbocationes y podría haber rearreglos, y la otra no va por carbocationes y no hay oportunidad de que sea de rearreglos. Entonces, como aquí la doble ligadura no se está moviendo aparentemente, o sea, la posición de carbocatión original no está moviendo, pues podemos pensar que la oximercuriación de mercuriación nos sirve de maravillas. Ahora, la otra pregunta es, ¿la hidratación catalizada por ácido sulfúrico nos serviría? Y pues la respuesta es que sí, porque el primer carbocatión que se estaría generando sería uno que ya es el más estable en la estructura. Voy a dibujarlo aquí rápidamente. Voy a omitir detalles del ciclo. Entonces, este sería el primer paso de protonación. Luego tendríamos este carbocatión. Y es lo que les decía, es un carbocatión terciario y bencílico. Y, y rápidamente se puede ver que no hay un carbocatión más estable en la estructura, ¿no? Entonces, pues sí, sería un método bastante válido para hacer esta transformación. Entonces aquí la respuesta correcta era elegir los dos. Si escogían cualquier uno de ellos, les ponía un punto de los dos que vería la pregunta. Si ponían uno bien y uno mal, o sea, que pusieran hidroboración y catálisis por ácida, también les puse un punto. Y si tenían solo la opción mala, no les pondrían. Ya era respuesta incorrecta. Ok, chicos, ¿tienen dudas con esto? ¿Todo bien? Ok, sigamos adelante. Voy a saltarme la retrosíntesis porque la voy a hacer con pantalla blanca, o sea, con pizarrón, con pizarroncito y ya. Esto estuvo divertido. Esto decía, antiguamente se utilizaba la reacción de osmólisis para saber dónde están las insaturaciones en el compuesto y va, ¿no? Básicamente es un ejercicio de si este es el producto de una reacción de osmólisis, ¿cuál sería el reactivo original? Es una especie de retrosíntesis, pero de un paso, ¿no? Entonces les dice que se trata pineno. Pineno es un producto natural con ozono y de metilsulfuro y se obtiene el compuesto indicado. Y por lo tanto, con esta información tienen que reconstruir la molécula de pineno. Y lo que tenían que hacer es, pues saben que la reacción ozonólisis, donde estaba la doble ligadura, ahora va a tener dos grupos carbonilos. Sí, rápidamente. Si este sería el alqueno original, una forma de saber cuál es el producto ozonólisis sería dibujar los grupos carbonilos directamente aquí, ¿no? Entonces, el ejercicio inverso sería conectar los carbonos que tienen ahora los grupos carbonilos. Es muy, muy común perderse en la estructura, entonces lo mejor es numerar. Es decir, vamos a unir el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se va a generar un anillo de 6, puntero 1 con 6. Y los estamos juntando con una doble ligadura. Vamos a ponerla aquí. Entonces el carbono 1, 2, 3. En el carbono 3 hay dos dimetilos. Hay dos metilos, perdón. El carbono 2 está unido con el carbono 4. Y en la posición 5 hay un grupo metilo. Y esta sería la estructura del pineno, que sería el inciso A. Pero aquí les mentí un poquito porque este no es el pineno realmente. Este es un isómero del pineno. La estructura real del pineno es el inciso B. Quería ver
qué pasaba, porque sí, sabía que si les decía que pues, dijeran de cuál es la estructura original del pineno, pues es bastante sencillo. Entrar a internet, buscar pineno y ¡tarán! Esta es la estructura del pineno. Pero mañosamente les puse una estructura diferente. ¿Sí les queda claro, chicos? Lo digo porque pues la mayoría puso la estructura del verdadero pineno. Fue avasallante la respuesta más común. Y no los culpo, yo es algo que tal vez yo hubiera hecho, ¿no? Como porque parece un ejercicio de un poco pérdida de tiempo cuando le estoy diciendo que antiguamente se hacía esto, ¿no? Solo quería ver si podían hacerlo. ¿Ok? Si se dan cuenta, no es un ejercicio realmente difícil. Mientras puedan contar, está bien. ¿Dudas, chicos? O sea, yo esperaba que pasara eso, no los empujé a eso. Pero bueno, valía 2 puntos igual. Y no los castigué por hacer lo que yo hubiera hecho, buscarlo en internet. Miren que hay un argumento para decir que estaban buscando la respuesta en internet, ¿no? Y decir, no, pues les voy a bajar puntos. Pero nada. Ok. El siguiente completa el siguiente esquema sintético con la estructura del reactivo X. Dice que al tratar el reactivo X con propinuro de litio y luego hidrogenar, se obtiene 3-metil hexano. ¿No? ¿Qué es importante notar aquí? Que en la segunda reacción estamos hidrogenando y una hidrogenación asuman completa, ¿no? Entonces estamos perdiendo información de dónde estaba el alquino. Ese va a ser el misterio, por así decirlo. Entonces lo que tienen que hacer es un ejercicio rápido de retrosíntesis. Y la pregunta es, en esta estructura nueva, ¿dónde podríamos imaginarnos que está esta cadena de propino? Y pues empezamos, ¿no? Obviamente, aquí no está el propino, porque aquí son dos átomos, es una cadena de 2 átomos de carbono. Entonces aquí no hay propino. Claramente aquí no hay propino porque son cadenas de un átomo de carbono. Entonces nada más nos queda pues, esta parte, que es la única cadena lineal de carbono que hay en la estructura. Entonces debemos asumir que en algún punto ahí estaba el propino, el esqueleto del propino. Entonces en algún punto, perdón, antes de esto, la estructura anterior, antes de hacer la hidrogenación, debió haber sido esta de aquí. ¿No? Se debió haber sido la estructura y que te están diciendo que debió haber provenido del propinuro del litio y el compuesto X. Entonces, podemos hacer la ruptura aquí, y si el propino conserva su carga negativa como propinuro de algo, entonces el otro debe ser la carga positiva. ¿Y cómo hacemos cargas positivas? Pues poniendo un halógeno. Entonces, vemos que la estructura es del inciso C. Y esta es la respuesta correcta de este ejercicio. La otra opción era ver cuál era hacer las reacciones con cada uno de los reactivos A, B, C y ver qué nos da. Que podemos hacerlo muy rápidamente. Si hacemos reaccionar A con propinuro de litio, obtendríamos
la cadena de 3 adicional, entonces vemos no es. Y si hacemos reaccionar B, pues tampoco es. La cadena no sería la adecuada. ¿Ok, chicos? ¿Tienen dudas? Ok. La siguiente se escoge los productos formados al tratar el limoneno. Esta es la estructura real del limoneno, con permanganato de potasio, caliente y concentrado. Como podrán imaginarse, el limoneno se llama así porque es lo que le da el aroma al limón. Bueno, a cítricos en general. Es una estructura interesante que tiene dos insaturaciones. Se conocen este tipo de estructuras como terpenos. Eso es como un dato curioso. Lo importante es que estamos tratando con permanganato de potasio, caliente y concentrado, que son condiciones de una ruptura oxidativa. Una ruptura muy oxidativa. Entonces debemos asumir que las insaturaciones se van a romper. Entonces, recordemos que cuando hacemos rupturas oxidativas tenemos que, donde está la doble ligadura, plantear dobles enlaces a carbono, a oxígeno, perdón. Si hacemos esto, estos serían los productos, ¿no es así? Por aquí. Un aldehído por acá. Más del otro lado, un aldehído. Sin embargo, recuerden que los aldehídos no son estables en las condiciones tan oxidantes de permanganato caliente. Entonces, este aldehído rápidamente se oxida para formar el ácido carboxílico. Entonces, ya vemos las estructuras que están aquí presentes y vemos que la que concuerda es la estructura de. Del mismo lado, el otro producto que estaba aquí es el formaldehído, que se va a oxidar a ácido fórmico. Y el ácido fórmico tampoco es estable en estas condiciones. Por este enlace carbonílico hidrógeno se va a oxidar hasta generar ácido carbónico, el cual eventualmente va a liberarse como CO2. Entonces, ese sería el otro producto. El inciso E. Generan respuestas correctas. También, todas las preguntas valían 2 puntos, a menos que fueran de retrosíntesis. Creo que esas valen un poco más. Los puntos asignados aquí eran un punto por tener la estructura. No, creo que le está dando 1.5 puntos por tener la estructura de la cadena de átomos de carbono correcta. Me estaban dando medio punto por el otro fragmento. Es decir, si me decían que se liberaba CO2, ácido fórmico o formaldehído. Las opciones A y B se las puse muy mañosamente porque eso es un error muy común. Que como aquí parece ya un hexágono, piensa que ya están todos los átomos de carbono de la cadena, cuando en realidad no es así. Si cuentan con mucho cuidado, van a ver que son solo 5. Y que originalmente la cadena tenía 6 átomos de carbono. Pero sí es muy tentador pensar que ese es el producto, porque pareciera que los carbonilos están uniéndose. Y de hecho creo que esa fue la segunda opción más seleccionada. Y estoy seguro que en un examen de
a mano, con hojas y papel, le hubieran puesto muchas personas también la misma respuesta. Y el otro error muy común era olvidar que cuando tenemos permanganato de potasio caliente, los aldehídos no sobreviven y pasan hasta ácidos carboxílicos. ¿Alguna duda, chicos? Ok, vamos a borrar las anotaciones. Este también estuvo muy divertido. Decía que el siguiente alqueno puede transformarse en dos diferentes diastereoisómeros del 2,3 hexanodiol, dependiendo de las condiciones utilizadas. Ya saben, hay dos condiciones principales para hacer dioles. Una es la epoxidación, apertura de epóxidos, la otra es la dihidroxilación sin, ya sea con permanganato frío y diluido o con tetraóxido de osmio y sé que se usa peróxido de hidrógeno, pero hay otro reactivo. Creo que es TEMPO el que se utiliza. Tetraóxido de osmio. Y ustedes saben que tetraóxido de osmio o permanganato de potasio produce dioles cis y epoxidación, apertura de epóxidos, nos produce dioles trans. Y aquí estaba muy tentador pensar, pues los dos hidroxilos están en el mismo lado de la estructura, ¿no? Pareciera que son dihidroxilo cis. Sin embargo, no es realmente lo que estaría pasando. Porque mañosamente, de nuevo, está girada la estructura de átomos de carbono. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver. Si nosotros hubiéramos hecho la dihidroxilación sin del hexeno, como lo estarían planteando, de este hexeno en especial, el trans-hexeno, pues habríamos obtenido justamente este compuesto. ¿Ok? Hasta ahí pues, es muy claro, ¿no? Están los dioles, sí. Sin embargo, esa no es la conformación que estamos mostrando de la cadena de átomos de carbono. En realidad, esta conformación que está dibujada es como si nosotros hubiéramos girado esta doble ligadura. Entonces, al girar esta doble ligadura, pues el primer hidroxilo sí se queda hacia adelante, sin embargo, el otro se va para atrás. Y por ese truco de girar la estructura, es que en realidad no estamos haciendo una dihidroxilación sin. En realidad estamos haciendo una dihidroxilación trans. Si quisiéramos obtener este diol en particular a partir de la dihidroxilación sin, hubiéramos tenido que partir del alqueno cis. Es decir, hubiéramos tenido que partir del cis hexeno. Y ahora sí, si el cis hexeno lo tratamos con permanganato, ahora sí obtendríamos por la dihidroxilación sin el compuesto que estaban buscando. ¿Es claro eso para todos, chicos? Entonces, lo más seguro para resolver este ejercicio era poner en la conformación más sencilla este diol, es decir, poner la cadena de átomos de carbono en trans. Y al hacer esto,
Uno de los hidroxilos se queda ahí y el otro se va para atrás. Entonces aquí claramente se ve que es una dihidroxilación trans o anti. Y para ello necesitamos hacer la peroxidación con ácido peroxiacético o metacloroperbenzoico o algún derivado y luego abrir el epóxido, que aquí lo estoy poniendo en medio vacío, con hidróxido de sodio en agua. ¿Sí les queda claro, chicos? Sí. Sí, yo sé que esto también estuvo tramposo, porque yo sé que es una confusión muy común de no fijarnos en la estereoquímica como que muy preciso de la reacción, no fijarnos en la estereoquímica del reactivo y la estereoquímica del producto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Ok, voy a borrar. La siguiente estaba interesante. Decía que se trata de ese compuesto con cianilborano y posteriormente con condiciones de oxidación. Es decir, estamos haciendo una reacción de hidroboración o oxidación. Y recuerden, tanto los alquenos como los alquinos son propensos a reaccionar con boranos, ¿no? Y eso es claro, ¿no? Recordemos que cuando usemos la hidroboración de un alqueno, nos va a dar el borano en la posición del carbono con el carbocatión menos estable. Es decir, nos va a dar eventualmente el alcohol anti-Markovnikov, básicamente. ¿Ok? ¿A qué me quiero referir con esto? Que la primera adición a la doble ligadura se va a dar en la orientación en realidad de Markovnikov, donde el electrófilo se va a quedar en la posición del carbocatión menos estable. ¿Sí? Aquí. Aquí queda libre. ¿Y recuerdan por qué usábamos cianilborano para hacer la hidroboración con alquinos y no boranos cualquiera? Porque era más voluminoso. Exacto, era una cuestión de volumen. Queremos que usar este reactivo muy voluminoso para evitar que se adicionara dos veces, básicamente. Entonces aquí lo que tendríamos que considerar es la interacción por estérica o por volúmenes, o sea, con el reactivo. Es decir, hay alguna estructura en el reactivo que le estorba el cianilborano reaccionar. Y pues la respuesta es que sí, ¿no? Uno de los lados de este alquino está unido a un grupo terbutilo, el cual es sumamente voluminoso. Entonces, el boro, el cianilborano, va a preferir adicionarse en la posición más alejada de este grupo voluminoso. Es decir, perdón, es decir, con esta orientación. Perdón. Ah, sí, sí, perdón. Cianilborano. Entonces, lo siguiente, en el paso de oxidación, los boranos se van a sustituir por grupos hidroxilo y el enol formado se va a tautomizar hacia el alcohol, hacia la acetona correspondiente. De tal manera que la respuesta correcta sería el inciso A. Aquí queda el grupo H que provenía del borano del alqueno
Y aquí quedaba el carbonilo que provenía del borano del alquilo. Esa es la respuesta correcta. Inciso A. Esto también valía 2 puntos. Y aquí se los asigné. Si me ponían bien la orientación anti-Markovnikov de la hidratación del alqueno, pero mal la del alquino, les ponía un punto. O si ponían bien la del alquino y mal la del alqueno, también le ponía un punto. Si estaban mal las dos, que sería el inciso D, no tenía ningún punto. ¿Dudas, chicos? ¿Es más clara la lógica de este ejercicio? ¿Ok? Lo importante es que les haga sentido al final del día. ¿Una pregunta, comentario? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Ya vamos un poco más de la mitad. ¿Ok? Vamos a activar los dibujitos, nombre completo. Esto obviamente no vale ningún punto. Y la siguiente es la única pregunta de bienes conjugados que hay en el examen. Les dice cómo harían esta transformación. Pasar del ciclohexanodieno al bromo ciclohexeno. Tienen que identificar cuáles son las condiciones. Son dienos conjugados, entonces tienen que recordar la reactividad de los dienos conjugados. ¿Qué tipo de adición es? Entonces, aquí es claro dónde se adiciona el bromo y el protón se adiciona en la posición adyacente. Es decir, y como están en posiciones adyacentes, decimos que es una adición tipo 1-2. Y si recuerdan, la adición 1-2 es el producto cinético, o el que se favorece a bajas temperaturas. Por lo tanto, las condiciones correctas serían ácido bromhídrico a muy baja temperatura. Un error muy común fue considerar esta reacción como una adición anti-Markovnikov de ácido bromídico. O sea, las condiciones de la primera opción. Fue una sugerencia muy común. Vamos a analizarla por lo mismo. Si recuerdan, este mecanismo de adición anti-Markovnikov empieza con la adición de un radical bromo. El bromo se va a adicionar directamente sobre la doble ligado. Y aquí se va a generar el radical más estable posible. Entonces hay dos opciones. O el bromo se adiciona en el carbono terciario y deja el radical al lado, o el bromo se adiciona en la posición, llamémosle 2, y el radical queda en la posición terciaria o 1. Y tienen que ver cuál sería la preferida por generar el radical más estable. Esta de aquí, de la derecha, es un radical terciario, es bastante estable, sí. Sin embargo, la estructura de la izquierda es un radical tipo alílico, que está estabilizado por resonancia. Es decir, al estar adyacente a un enlace pi, puede localizarse el radical sobre más átomos de carbono. Y de hecho nos quedaría ahora sobre una posición también terciaria. Entonces, no hay ninguna duda de que esta de aquí sería la adición más estable.
Entonces, ya con altas temperaturas se favorece la adición 1,4, entonces el hidrógeno se adicionaría aquí. Eventualmente. Entonces, por eso no sería las condiciones correctas. Ácido bromhídrico a 40 grados centígrados nos produciría la adición 1,4 en el mismo compuesto. Y NBS se utiliza para hacer una adición alílica, que el producto parecería una adición alílica, ¿no? Definitivamente el halógeno está en una posición que podríamos considerar como alílica. Sin embargo, al tratar el reactivo original, la posición alílica en el reactivo original es la que está adyacente en de las dobles ligaduras existentes. Y la única posición que está adyacente a estas dos ligaduras son las que estoy marcando aquí como amarillo. Esas son las posiciones alílicas en este sistema conjugado. ¿Alguna duda, chicos? Traté de usar un sistema que fuera, bueno, una molécula que fuera simétrica para que no haya tantas dudas de, bueno, tantos detalles pequeños de este carbocatión es un poquito más estable que el otro porque es secundario y terciario y no sé qué. Y alílico, pero este es doble alílico. ¿No? Esta es una molécula bastante simétrica. Bueno, vamos a borrar las anotaciones y sigamos adelante. Ok. La siguiente pregunta era: ¿cuáles son los reactivos necesarios? X para completar la siguiente secuencia sintética. Nos piden pasar de este diisopropilacetileno, primero tratándolo con X, como pueden ver son condiciones de hidrogenación, y luego con permanganato de potasio frío y diluido para obtener el mesodimetilhexanodiol. Vamos a dibujar este compuesto. Voy a intentar hacerlo simétrico para que sea muy obvio que es el compuesto mes. Y si pueden ver por aquí, vendría el plano de simetría. ¿Ok? Entonces, están diciendo que llegaron a este compuesto meso a partir de una dihidroxilación sin, es decir, los grupos hidroxilos se agregaron al mismo lado de una doble ligadura. Entonces, podemos asumir que si ya están los hidroxilos de ese mismo lado, podemos fijar la doble ligadura en esa conformación. Por lo tanto, esta sería la doble ligadura inicial. Y la pregunta es cómo llegar a esta doble ligadura, a este alqueno, a partir del alquino. Y estamos haciendo una hidrogenación tipo cis. Entonces tenemos que usar las condiciones que nos llevan a esta reacción. La primera condición aquí mencionada es hidrógeno con paladio sobre carbono. Recuerden, cuando ponemos paladio sobre carbono estamos maximizando la reactividad. No podríamos obtener la reacción en el alqueno. Entonces esta no va a ser. La litio y amoníaco se les ha dicho que esta reacción va a generar el alqueno trans. Por lo tanto, la respuesta correcta es hidrógeno con paladio, sulfato de bario y quinolina. Sulfato de bario y quinolina se usa para disminuir la actividad del catalizador de paladio, de tal manera que podamos detener la reacción en el alqueno. Y como estamos usando paladio, usando una superficie metálica para hacer la reacción, la adición de los átomos de hidrógeno tiene que ser en la misma cara, o sea, la que está en contacto con el metal. ¿Les queda claro, chicos? Ok, vamos a borrar las anotaciones. La siguiente es una ruta sintética muy sencilla, que les dice que se trata del 3-metilbuteno con cloro en tetracloruro de carbono para llegar al compuesto A, y de este compuesto A se trata con un reactivo B para llegar al
3-metil 1-butil. Entonces, la primera reacción es la reacción de adición electrofílica de cloro, que si recordarán, nos va a dar un compuesto dihalogenado vecinal o un compuesto de adición trans. Y que si observamos, el que cumple estas características sería el compuesto P, que tiene a los dos átomos de cloro que se añadieron en diferentes átomos de carbono. Y de hecho están dibujados de forma trans solo para que es un poquito más fácil de identificar. El compuesto O tendría que ser una adición en el mismo átomo de carbono, pero recuerdan que en este mecanismo se forma un ion alonio, el cual al abrirse el anillo por el ataque nucleófilo de un átomo de cloro, el otro, el que estaba formando el ion alonio, queda en el otro carbono. Por lo tanto, es que tenemos esta adición tipo trans. La estructura Q era un distractor simplemente y el compuesto R era el resultado de una pseudo reacción de halogenación alílica. Okay. Entonces, una vez teniendo este reactivo dihalogenado, P, lo siguiente es tratarlo con un reactivo B para llegar al alquino. ¿Y cómo podemos llegar a un alquino a partir de un dihalógeno con una reacción de doble eliminación? Y para ello necesitamos bases extremadamente fuertes. Y por bases extremadamente fuertes me refiero a bases más fuertes que los alcóxidos. Por lo tanto, más fuerte que los hidróxidos. Entonces, estos dos no serían bases suficientemente fuertes para promover la reacción. El reactivo clásico del libro de texto es el anhidro de sodio, porque es una base muy fuerte, su pK es como de 36. Sin embargo, probablemente el butil-litio, al ser una base también muy fuerte, funcione. Pues la respuesta correcta eran esas dos. Sin embargo, si ponían anhidro de sodio o butil-litio, estaba bien la pregunta, con cualquiera de los dos que pusieran. Si ponían los dos, de hecho les puse un punto extra a los que pusieron los dos. ¿Sí les queda claro, chicos? Okay. Voy a borrar los dos. Siguiente pregunta. Desean hidratar el estireno para producir al 2-fenil-1-etanol. Tenemos que identificar qué tipo de hidratación es. Y es donde se tiene que hacer la pregunta. ¿El grupo hidroxilo introducido tiene una orientación anti-Markovnikov o una orientación tipo Markovnikov? Recuerden, la orientación Markovnikov tiene el grupo hidroxilo en donde estaría el carbocatión más estable, y la orientación anti-Markovnikov tiene el grupo hidroxilo donde estaría el carbocatión menos estable. Vemos aquí que el carbocatión más estable se formaría en la posición bencílica, en la posición adyacente al grupo, al anillo de benceno, porque estaría estabilizado por resonancia. Entonces vemos que más bien es una hidratación anti-Markovnikov, y las condiciones necesarias para esta reacción es la evaporación, oxidación. O sea, en inciso P. La primera inciso sería una ozonólisis, el tercero sería una hidratación tipo Markovnikov, y el último sería una ruptura oxidativa. Entonces no serían respuestas adecuadas. ¿Dudas, chicos? Ok. Aquí les pide que digan cuáles son los productos de la ozonólisis del 1-metilcicloalquino. Y recuerden que los productos de ozonólisis de un alquino son ácidos carboxílicos. Entonces, ¿dónde estaba la unión carbono-carbono? Ahora van a ver, no aldehídos como con los alquenos, sino ácidos carboxílicos.
¿Ok? Todos básicamente tenían que ver que la cadena terminara en ácidos carboxílicos y que tuviera las demás sustituciones en las posiciones correctas. Es decir, que este metilo que está aquí dibujado está en la posición correcta. Y para eso, la mejor opción es enumerar. Sumar esta posición 1, 2, 3. Entonces estaría en la posición 3. Entonces vemos, la C y la A no pueden ser porque son aldehídos y la reacción produce ácidos carboxílicos. Entonces nos queda entre B y D. Y vemos cuál tiene el metilo en la posición 3. B tiene el metilo en la posición 4, mientras que D lo tiene bien en la posición 3. Entonces esta sería la respuesta correcta. ¿Dudas, chicos? Ok. Faltan los últimos dos. El siguiente es una reacción más bien directa. ¿Cuál sería el producto de reacción del cinemaldehído con ácido clorhídrico? Esta es una adición típica por carbocationes, entonces tienes que considerar que el primer paso se va a producir el carbocatión más estable. Entonces tenemos de dos sopas. O nos queda el carbocatión del lado del grupo carbonilo, o nos queda el carbocatión del lado del benceno. Tienen que decir cuál sería el carbocatión más estable. La primera estructura, si se dan cuenta, tenemos un carbocatión que está adyacente a un carbono que ya tiene una carga parcial positiva y que por lo tanto no podría en realidad ayudar al carbocatión. De hecho, estaríamos desestabilizando la molécula porque habrían dos cargas positivas juntas que no quieren estar juntas. En cambio, la estructura de la derecha tiene un carbocatión en una posición bencílica, la cual puede estabilizar la carga positiva por resonancia. Entonces, este va a ser el carbocatión que se genere. Por lo tanto, ya cuando el cloro se adicione, se va a adicionar sobre esa posición, generando así al producto A. B sería una reacción muy extraña como una reacción de halogenación de vía radicalaria, la cual no es el caso. Y D es algo que me inventé, que fuera la adición electrofílica sobre el ácido clorhídrico sobre el carbonilo y no sobre el alqueno. Y que no sería lo más conveniente posible. Porque de hecho, si quisiéramos hacer esto, estaríamos implicando que en algún paso tenemos al oxígeno con carga positiva, lo cual es muy poco probable. Sí, casi imposible en esa situación. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todos bien, chicos? Ok. Y por último, de esta sección, digamos, la obligatoria, la completa de los 10 puntos sería esta. ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para la siguiente transformación? Donde se tiene al 3-metilbuteno y se quiere obtener el 3-metil-3-bromo-1-buteno. Y hay diversas condiciones para hacer la halogenación. Y que si se dan cuenta, queremos hacer una halogenación
en un carbono terciario alílico. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un descarte rápido. La primera condición no sería adecuada, ya que lo que estaríamos promoviendo sería la adición Andy-Markovnikov sobre la doble ligadura, lo cual no es lo más conveniente en esta situación. ¿Ok? La siguiente es el uso de NBS. NBS es una fuente de radicales bromos muy diluida que no involucra usar el bromo. Si recuerdan, es el reactivo que de hecho se prefieren para hacer la halogenación alílica. Pues, desde este punto, pues, esta sería la respuesta correcta. Una respuesta que usualmente pusieron muchos de ustedes fue bromo con luz ultravioleta, considerando que pues, estamos halogenando una posición terciaria que aparte es alílica. O sea, definitivamente en esa posición estaría el radical más estable. Y estoy completamente de acuerdo con ustedes. Sin embargo, para que esa reacción se lleve a cabo, tiene que interactuar la molécula con radicales bromo. Sin embargo, estos están en una concentración muy baja porque se tienen que generar por la ruptura homolítica de la molécula de bromo. Y en lo que esto pasa, el bromo en sí va a reaccionar con la doble ligadura, porque el bromo puede hacer una adición electrofílica sobre esta doble ligadura. Es por eso que en vez de usar bromo y luz ultravioleta usamos NBS. Como nunca hay bromo presente, pues la única reacción que va a promoverse es la radicalaria. ¿Tienen dudas con esto, chicos? ¿Les queda claro? Ok, y por último sería la de retrosíntesis, que sería la pregunta extra. La síntesis que se plantea es generar el cinnamaldehído, a partir de bromuro de bencilo y acetilena. ¿Ok? Entonces tenemos que ver los cambios que hay en la estructura. Uno de ellos es, pues, obviamente, nuevos enlaces carbono-carbono. No hay saturación, hay un alqueno, ya no hay un alquino y hay un aldehído presente. Lo primero sería determinar cómo generar esta cadena de átomos de carbono. Podemos ver rápidamente que esta parte del reactivo estaría presente en esta sección de la estructura, mientras que de alguna manera, por lo tanto, el alquino estaría contenido en esta parte de la estructura. ¿Ok? Vamos a simplificar un poco esta estructura, porque si tenemos una mezcolanza de alquenos y alquinos, pues va a ser una situación muy complicada, ¿no? Después de todo, los alquenos y los alquinos, perdón, reaccionan en condiciones muy similares. Entonces, lo que podemos hacer es esconder el alqueno. ¿Y cómo escondemos el alqueno? Sabiendo que podemos generarlo a partir de un halogénuro de alquilo. Bueno, con bromo. Y este halogénuro de alquilo podemos obtenerlo a partir del alcano correspondiente. Si se dan cuenta de la halogenación que estaremos planteando, es una posición tipo bencílica, que de hecho va a ser muy fácil de hacer. Y las condiciones ideales sería pues, usar NBS y hacer la regla. Pero bueno. Okay, entonces aquí ya simplificamos un poco la estructura y ya tenemos que ver, que pensar
cómo introducir ese aldehído. Y sabemos que podemos obtener los aldehídos a partir de la hidratación de los alquinos. Y como tenemos este compuesto, haciendo esta ruptura de átomos de carbono, porque después de todo ya sabemos que esta parte proviene del bromuro de bencilo y esta parte del acetileno. Sería análisis retrosintético. Entonces, lo que seguiría sería plantear las condiciones de reacción. Sería primero tratar el acetileno con amidura de sodio. Obtenemos el ion acetiluro de sodio, que hacemos reaccionar con el bromuro de bencilo. Para obtener el alquino correspondiente. Uno, dos, tres. ¿Okay? Y luego está el alquino. Lo hidratamos. Tenemos que hacer la hidratación anti-Markovnikov, por lo tanto tenemos que usar ciamilborano y luego oxidar. Tenemos al aldehído correspondiente. Halogenamos, usamos NBS o bromo y luz ultravioleta. NBS sería el reactivo ideal para esta transformación, ya que en realidad los aldehídos se oxidan fácilmente con el bromo molecular. Pero pues ustedes no sabían eso, no hay ningún problema. Que ponían bromo. Y luego una reacción de eliminación con, no sé, epóxido de sodio. Y obteníamos el cinamaldehído. Y esta era una de las rutas de síntesis posibles. De nuevo, cuando estuvimos realizando esta concepción de la retrosíntesis, les mostré que habían muchísimas formas en realidad de llegar al producto. Entonces, pues yo esperaba que hubieran muchas formas diferentes, muchas propuestas. Y hubiera una cantidad razonable de propuestas. ¿Tienen alguna duda, chicos, de esta análisis y posterior conexión? Okay. Quisiera comentar sobre una propuesta que vi muy seguido en los ejercicios y me pareció interesante. Lo que planteaban era lo siguiente. Okay. Decían que este alqueno igual lo podían obtener a partir del halogenado y a partir del alcano. Lo interesante era cómo llegaban a ese compuesto. Proponían una ruptura justo aquí, usando como carbono positivo del halógeno de alquilo y como carbono negativo a un reactivo de Grignard. Y este reactivo de Grignard lo obtenían a partir de el halogenado y a partir del no halogenado
y este a partir del acetileno. Y desde esta perspectiva de unir carbonos negativos con carbonos positivos, ¿es correcta? O sea, sin embargo, en el mundo real, este reactivo no podría existir. Y esto es de nuevo porque los reactivos de Grignard son incompatibles con los grupos carbonilo, porque rápidamente se ataca este centro de carbono electrofílico para dar un alcohol, una reacción de este estilo. Donde carbono negativo se pega con carbono positivo y se genera un alcohol. Pero si me ponen una opción parecida a esta, se les voy a poner bien. No tenían por qué saber esta reacción. No sé si tengan algún comentario más que hacer. Voy a dejar de compartir mi pantalla.